Buenas tardes, chicos, ¿me escucha? Gracias, Lucero, gracias, Fabricio, Ashley, Fernando, Lizzy, Leslie. Ah, le hace un montón. Chicos, ahorita el profesor se va a conectar en breve, no es ninguna mala noticia. Espero que se estén abrigando bien. Yo ya me enfermé, estoy muy mal. Me ha cogido la gripe bastante fuerte. Estoy en camita así, tratando de recuperarme bien, porque esta semana te comento que estoy en parciales. Ya tú vas a experimentar qué son los parciales y finales, a menos que vayas a la carrera a la carrera del bloque A. Aquí no veo ninguno del bloque A, todo es de IE, así que tú sí vas a tener parciales y finales. Vas a sufrir con esos exámenes que te van a poner, decir. Claro, claro, sí, sí, me cuido. No te preocupes. ¿Cómo es el bloque A? Ah, te comento. En el bloque A ellos no tienen parciales y finales. Ellos tienen cada 4 semanas una evaluación. Es decir, tendrían 4 exámenes en total en todo el semestre. Entonces es un poquito más complicado, se podría decir, porque también llevan, aparte de llevar solamente teoría, llevan teoría, seminario, laboratorio y práctica. Entonces tienen, por ejemplo, de un curso 4 exámenes después de 4 semanas. Multiplica por 4, ellos van a tener 16 notas que tienen que promediar. Es un poco favorable porque como que si jalas una, sabes que te quedan tres todavía. En cambio, en parciales y final, solamente te queda el parcial y el final. O sea, desapruebas el parcial, ya el final, pero depende, pues, por ejemplo, en San Marcos el aprobatorio es 10,5 para que en el Zoom aparezca con 11. Entonces, si tú jalas el parcial con 9, entonces probablemente tu final tienes que sacar un 12, 13 para poder aprobar en el Zoom, porque te jala y te vas a repitencia. No es lo óptimo, te recomiendo que nunca lo hagas. No, no, felizmente, vamos ahí a los 5 años. Chicos, ya ese profesor se encuentra aquí, así que los dejo con el profesor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos, muchachos. Ahora sí, bienvenidos al desarrollo para el desarrollo de lo que veremos nosotros a continuación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos ahora ya a dar inicio a ya compartir nuestro material del día de hoy. A ver. Listo, muy bien. A ver, ¿me confirman si se puede llegar a captar la imagen? Muy bien, listo, excelente. Vamos entonces, el desarrollo de lo que veremos a continuación va a llegar a estar dirigido pues respecto hacia nuestros temas de memoria, pensamiento y lenguaje, ¿no? Claro. Muy bien. A ver, un ratito. Parece el sonido de la profecía. Ya. Listo, ahora sí. A ver. Sí, no sé por qué. ¿Qué pasó hace un momento? Listo, voy a hacer un espectro. Y ahora sí. Bueno, chicos, entonces lo que vamos a ir revisando a continuación corresponde con respecto a nuestro tema del día de hoy, donde vamos a dirigirnos, vamos a enfocarnos hacia nuestro tema de memoria. Vamos a empezar por ahí.
Bien, cuando hablamos acerca del tema de memoria, o vamos a referir a un proceso de naturaleza cognitiva que participa directamente en los procesos de aprendizajes, de tal manera que el momento en el cual entonces vamos nosotros a llegar a procesar algún tipo de información, al momento entonces en el que nosotros vamos a llegar a procesar, decíamos, información en cuanto al aprendizaje, vamos a tener que almacenar nuestra información, vamos a tener que mantenerla entonces de esta manera, de manera permanente o relativamente permanente. La psicología que va a llegar a enfocarse hacia comprender la memoria y los demás procesos de esta naturaleza es a lo que se le llama la psicología cognitiva. Y la psicología cognitiva adopta el modelo de que nuestra mente llega a trabajar como lo hace un ordenador, es decir, como lo hace una computadora. Y en este caso va a recibir información, la va a llegar a procesar para luego llegar a expresarla, ¿no? Entonces, es aquí donde nos damos cuenta acerca de este proceso tan significativo. Para ello, entonces, vamos a encontrarnos con que la memoria se va a llegar a definir como un proceso mediante el cual se codifica, se almacena y por otro lado también pues se llega a almacenar y recuperar información. Decíamos, se codifica, almacena y se recupera información. Este proceso que va a llegar a mostrarse de manera cognitiva es un proceso en donde nosotros entonces vamos a llegar a utilizar otros procesos mentales concomitantemente, como por ejemplo cuando hablamos acerca de los procesos de atención. Vamos a llegar a filtrar la información a través de la atención. Y cuando filtramos la información a través de la atención, es que ésta llega precisamente aquí, a lo que será la memoria. Es por esa razón que cuando nosotros llegamos a estudiar, por ejemplo, al momento en el cual nosotros llegamos a estudiar, lo que vamos a llegar a realizar, lo que vamos a llevar a cabo, va a ser entonces un proceso en el cual vamos a ir filtrando información que va a llegar a ser significativa. Esta información de carácter significativa va a llegar a tener esta característica sobre todo, ¿no? En las investigaciones que se realizan sobre la memoria, entonces, tienen que ver con las contribuciones de la llamada psicología cognitiva. Y esta psicología de naturaleza cognitivista va a llegar a ser aquella en donde llegó a asumirse en la década de los años 60 de que nuestra memoria, nuestro sistema de trabajo, va a llegar a participar muy parecido a como lo hace un ordenador, como lo hace una computadora. Entonces, es a raíz de esto en donde uno de los modelos explicativos de la memoria va a ser el llamado modelo computacional, donde llega a señalarse de que nuestra mente trabaja muy parecido a como lo hace un ordenador, como lo hace un ordenador o como lo hace una computadora. Bien, entonces es a raíz de ello en donde se presenta la metáfora ordenador o cerebro ordenador. Ahí donde se presenta entonces el modelo cerebro ordenador. Muy bien, entonces es a partir de ello donde nosotros nos vamos a ir dando cuenta acerca de cómo es que nuestra mente trabaja. Así como en el caso del lenguaje de ordenador, cerebro ordenador, hay un ingreso de información a la cual se le llama input. Luego hay un procesamiento a la que se llama output. Perdón, hay un procesamiento y luego hay una salida llamado output, que sería la salida de la información. Y este modelo es a la que se le llama estímulo organismo respuesta. Este modelo es el que nos va a ayudar más adelante a poder utilizar nuestro recurso interpretativo para comprender cómo procesamos la información. Entonces, es por ello que en la década de los años 60, cuando se desarrolla la era computacional, se creía que el cerebro trabajaba muy parecido a las computadoras. Por eso se le llama entonces modelo computacional, ¿sí? Por esa razón.
En este caso, vamos a ver ahora cuáles vienen a ser las fases de la memoria, de la cual vamos a extraerlo a partir de nuestra definición. Vamos entonces por este lado, ¿no? Entonces, cuando hablamos acerca de la memoria, hablamos acerca de que ésta va a llegar a presentar fases tales como la codificación, que viene a ser la forma en la cual nosotros registramos y organizamos también, por cierto, nuestra información. Por cortos o largos periodos, más adelante se va a poder llegar a almacenar, pero la forma como organizamos, registramos esa información mediante códigos o claves némicas es donde se presenta nuestra primera fase, ¿no? La fase de codificación. Y bien, entonces es aquí donde nosotros nos damos cuenta acerca de la manera cómo es que se va a llegar a mostrar. Hablar acerca de la fase de la codificación se refiere a la manera como organizamos nuestro contenido, cómo organizamos nuestra información. Y es aquí, por ejemplo, en donde al momento de querer aprender nosotros una fecha, tal vez lo que nosotros hacemos es asociar contenido. Es asociar información. Al momento en el que nuestros padres, por ejemplo, van a llegar a utilizar 4 dígitos para poder ingresar así a su cuenta bancaria al momento de hacer un retiro en un cajero automático, supongamos, la parte de la codificación viene a ser entonces la manera como se registra, cómo se organiza también, por cierto, dicha información. Y lo hacemos mediante códigos. Por ejemplo, papá o mamá cuando van a llegar a utilizar este recurso para poder llegar a acceder a su cuenta, este dígito o un código de 4 dígitos suelen ser nombre de o número de cumpleaños, fechas, fecha de cumpleaños. ¿Qué más utilizan a veces para poder utilizarlo como claves? Los 4 dígitos de los DNIs, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿no? Los 4 primeros dígitos o los últimos dígitos del DNI también suelen ser claves para poder recordar la información, ¿no? En algunas ocasiones también fecha de aniversarios, claro, también puede ser, cuando la fecha en que se casaron y también la fecha en que se divorciaron, que sí, todo vale, pues todo vale con tal de poder recordar la información, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, cuando eso sucede, ahí estamos frente a este presente momento, ¿no? La codificación. Al momento de aprender, entonces, podemos llegar a utilizar códigos más de tipo visual, tal vez somos más auditivos, o tal vez podemos llegar a ser incluso también más kinestésicos, ¿no? Claro. Y es que aquí la idea está en que cuando nosotros codificamos, utilizamos diversos recursos. Un estudiante, al momento de pretender llegar a abordar el estudio, supongamos, de cursos como literatura, a lo mejor, requiere entonces de un tipo de contenido en particular. Aquí puede llegar a relacionar, a lo mejor asocia fechas, probablemente nombre de autores de obras, entre otros. Pero no va a utilizar la misma modalidad para todo el contenido académico, porque no toda la información va a ser de la misma manera. De esta manera, por ejemplo, o de esta forma, cuando se quiere llegar a aprender el contenido de biología, se me ocurre, ¿no? Si queremos aprender sobre biología. Entonces, no podemos llegar a aprender tal vez biología de la misma manera como hacemos para aprender historia. Se va a tener que requerir de otros procedimientos, claro. En este caso, para poder aprender biología, tal vez se va a tener que necesitar el hecho de reproducir el contenido. Como por ejemplo, si hablamos acerca del ciclo de Krebs o si hablamos acerca de la fotosíntesis o de la mitosis, la meiosis, bueno, pues lo que se tiene que hacer es tener que llegar a relacionar contenido, relacionar información. Claro, ¿no? Entonces, de ser así, ya estamos utilizando otro tipo de recursos. Entonces, utilizar los medios para poder lograr que la información se mantenga por más tiempo en nuestra memoria, para poderle dar de esta forma, entonces, un aspecto más significativo a nuestra memoria, vamos a tener que utilizar códigos, códigos visuales, códigos auditivos o códigos kinestésicos. En este campo, por ejemplo, un estudiante que llega a utilizar códigos visuales es porque llega a aprender mejor a través de láminas, a través de imágenes, a través del uso de varios colores.
Aquellos que llegan a ser auditivos aprenden mejor a través de grabaciones, aprenden mucho mejor a través de grabaciones. Al aprender mediante grabaciones de voz, por ejemplo, utilizan su propia voz para poder grabar las clases cuando las repasan, y eso está bien. Pueden grabar algunas clases, a lo mejor incluso, no en audio. Entonces, eso vendría a ser. Pero también hay una codificación de carácter kinestésica. Y cuando hablamos acerca de una codificación de carácter kinestésico, es porque se aprende mediante lo que se hace, lo que se elabora o lo que se construye. Allí es donde nos encontramos con una codificación kinestésica. De esta manera, en la imagen que podemos apreciar, el pequeño está llegando a utilizar una codificación kinestésica cuando llega a pretender estudiar el sistema planetario solar. Entonces, el pequeño, si hubiera sido visual, aprendería solamente a través de una lámina. Si fuera auditivo, llegaría a aprender el sistema planetario repitiendo los planetas en el orden en el que aparecen. Pero el kinestésico es aquel que construye una maqueta, aquel que elabora un cuadro, un mapa. Entonces hace, elabora o construye. Ahora, los estudios de psicología cognitiva nos señalan que la codificación eh, más adecuada es cuando se emplea la combinación de las tres, es decir, cuando somos visuales, cuando somos auditivos y cuando somos kinestésicos. Claro, de tal manera que podemos utilizar cada una de ellas en momentos diferentes, por supuesto, dependiendo del tipo de contenido que queremos recordar. Por esa razón, no existe entonces una sola manera de organizar la información, pues no. Pueden haber varias formas, pero lo importante es que la persona pueda llegar a utilizar este recurso de la mejor medida o de la mejor forma. Para ello, eso va a depender para esto entonces, eso va a depender más bien de lo que llegue a elaborar el sujeto o el individuo, ¿no? El tipo de contenido que quiere aprender. Entonces, de esa manera, si nuestra codificación, por otro lado, va a llegar a ser muy pobre, es probable que la información tienda a olvidarse. Si llega a ser muy pobre la codificación, por ejemplo, cuando se aprende algo, únicamente se parafrasea, se subraya, y eso es todo. Utilizamos únicamente el parafraseo. Claro, solamente el parafraseo y el subrayado, eso es todo. Entonces la codificación es muy pobre. Eso hará que la información se mantenga solamente por un tiempo muy corto y luego la información se olvide, por supuesto. Pero si un estudiante, a lo mejor, al momento de pretender aprender historia, no solamente llega a leer, subrayar, sino que también parafrasea, sino que además llega a complementarlo a través de un tutorial, lo complementa a través de un PDF. Entonces, cuando utiliza todo este tipo de recursos, la codificación se vuelve mucho más compleja. La forma de aprender se vuelve entonces más compleja. Y esa codificación, al volverse más compleja, entonces hace que la información llegue a almacenarse ahora por un tiempo mucho más prolongado. Si nuestra codificación llega a ser muy pobre, entonces la información pues se olvida. Bien, eso es lo que vamos a llegar a tener en cuenta cuando nos referimos acerca de la llamada codificación. ¿Ya, muchachos? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos acerca de la codificación. Entonces, la psicología cognitivista. Por esa razón, entonces, es donde vamos a llegar a tener en cuenta el valor, ¿no? Por la forma como codificamos. Entonces, la codificación tiene un valor altamente significativo. Esa va a ser la codificación. Por otro lado, tenemos el almacenamiento. Vamos al almacenamiento. El almacenamiento más bien corresponde a la retención de la información por cortos o largos periodos de tiempo. Ese es el almacenamiento, la retención de la información y que está ligado a la codificación. Según cómo codificamos, ahora vamos a almacenar. Sí, el almacenamiento se vuelve más bien a continuación la retención de la información por cortos o largos periodos de tiempo, el cual favorece al repaso también de la información. En el caso de una retención de la información ocurre, como por ejemplo, al momento en el cual nosotros llegamos a repasar el contenido más frecuentemente. Se sabe hoy en día que cuando repasamos el contenido de la información y el uso de una codificación más sofisticada,
hará que la información se mantenga por más tiempo en nuestra memoria. Entonces, el almacenamiento va a estar íntimamente ligado a la codificación también y al repaso. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Claro que sí. Ah, ¿A qué se refiere? Creo que la pregunta es, ¿a qué se refiere con el hecho de ser más sofisticada? Creo que te refieres a eso, ¿no? Cuando se habla acerca de que la información pueda llegar a ser más sofisticada, se refiere a que se utilizan más recursos y sobre todo más complejos, como por ejemplo, al momento de llegar a aprender, a ver, la Revolución Francesa, una forma muy simple de aprender o un procesamiento simple es cuando solamente leemos y marcamos una que otra palabra. Ese es un procesamiento simple. Un procesamiento más sofisticado es cuando implica parafraseo, análisis, hacer un resumen, un mapa conceptual. Entonces, cuando hablamos acerca de un procesamiento más sofisticado, significa que hacemos más cosas con los datos. Lo analizamos, lo asociamos, lo comparamos, entonces hacemos más cosas con el contenido. Entonces, en este caso, si solamente se subraya y eso es todo, no le hacemos nada al contenido, casi nada al contenido. Entonces, eso es un procesamiento más simple. Un procesamiento más sofisticado es cuando hacemos más cosas con el contenido. A eso se refiere. Es por eso que cuando ustedes estén en la universidad, no les van a pedir pues un resumen, ¿no? Un resumen se pide en colegio, ¿no? Les van a pedir pues un ensayo. Ese es algo más complicado, porque al hacer un ensayo van a tener que tener bastante bibliografía. Van a tener como 15 libros para poder fundamentar 2 hojas o 3 hojas de su ensayo. Entonces, un ensayo es algo más elaborado, no es un resumen, un ensayo. Hay que poner autores, hay que llegar a hacer citas, hay que asociar las propuestas para llegar luego a una conclusión. Entonces, eso es algo más sofisticado, a eso se refiere, ¿no? Un resumen le piden en el colegio, a lo mucho, ¿no? Pero en la universidad le van a pedir un ensayo, ¿no? Que es algo mucho más complejo, pues más elaborado. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Listo? Muy bien. Por otro lado, nos vamos ahora hacia la recuperación. Cuando queremos traer la información al presente, ahora vamos a utilizar la codificación. El codificar significa traer información al presente y lo hacemos a través de la evocación. Evocar significa traer la información, pero lo hacemos de manera voluntaria o de manera también involuntaria. De manera voluntaria es cuando la evocación lo hacemos de manera intencional. Por ejemplo, cuando nos llegan a preguntar, ahí está la fórmula para poder hallar no sé, un problema en física, ¿no? Hay una fórmula. Cuando traemos la información al presente para poderla emplear en un examen, eso es evocación voluntaria, perdón, porque es intencional, claro, ¿no? Si a ustedes se le dice, ¿en qué año se presentó la Revolución Francesa? ¿En qué año se llevó a cabo la caída del muro de Berlín? Entonces, al momento en el cual se les hace esta pregunta, ustedes van a llegar a traer la información al presente de manera intencional. Eso es una evocación voluntaria, claro, ¿no? Voluntaria. Pero en otras ocasiones, sin que nosotros querramos, la información viene solita y nos asalta, por supuesto. Como por ejemplo, les ha pasado tal vez a ustedes en algún momento cuando están en el paradero y se acuerdan de algo que no está asociado a nada en ese momento. Una joven a lo mejor está en el paradero esperando el bus para llegar a la universidad y en eso le asalta el recuerdo de que ella dejó enchufada la plancha. En ese momento de estar en el paradero sale corriendo a su casa de regreso antes de que le encuentre cenizas. Entonces, nadie dijo fuego, nadie dijo plancha, nadie dijo calor. No está asociado a nada. Simplemente fue llegado a ser sorprendida por la información. Eso se llama evocación espontánea o también llamada inusitada. Eso es evocación involuntaria, espontánea o inusitada. Y la evocación asociada ocurre más bien cuando traemos información al presente, pero a partir de lo que nosotros llegamos a asociar o a relacionar. Claro, ¿no? En este caso, una evocación voluntaria o involuntaria, la evocación involuntaria, perdón, asociada, se da como cuando escuchamos una canción. Al escuchar nosotros una canción, ahí está, al escuchar una canción, nos puede traer recuerdos de algún momento, ¿no? Sí, de algún momento previo, de algún
de algún acontecimiento. Pasar por un parque, recordar que ahí fue donde nos declaramos una vez. Claro, ¿no? Pero también ahí fue donde nos asaltaron. Ah, entonces eso es una evocación también involuntaria asociada. Se presentaría entonces de esa manera, ¿no? Una evocación involuntaria de tipo asociada. Bien, y cuando somos conscientes de que la información nos pertenece, el ser consciente de que la información nos pertenece, entonces estamos frente hacia el reconocimiento. Esta puede ser una forma simple, porque uno diría, ah, bueno, claro, yo recuerdo, soy consciente de todo lo que recuerdo, ¿no? Sí, en teoría parece sencillo, pero en la práctica no es tanto así, porque cuando se habla acerca de un reconocimiento es cuando, en el caso del reconocimiento, es cuando la persona llega a ser consciente de algo que ha vivido. Pero en algunos casos, como el fenómeno de déjà vu, la persona tiene un recuerdo nítido de aquello que jamás sucedió. Entonces, eso viene a ser también una alteración en este caso, ¿no? Muy bien, eso es lo que va a ocurrir. ¿Listo? Muy bien, chicos. En el caso de la... Ah, ¿cómo era la espontánea? Te refieres a la evocación, ¿no? La evocación espontánea, involuntaria. Allá, decíamos que esta ocurre cuando simplemente se da de manera súbita. Ocurre cuando la evocación se da de manera no intencional y de forma súbita, sin ningún tipo de asociación. A eso se le llama espontánea o inusitada. Muy bien, chicos. Ahora, por otro lado, en este campo vamos a ver a continuación los tipos de memoria y según el modelo del multialmacén de Atkinson y Shiffrin. Vamos a presentar a continuación, en este caso, tres modalidades: memoria de corto plazo, la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. En esta modalidad nos damos cuenta de que la memoria de tipo sensorial, el llegar a presentar una información en la memoria sensorial, es cuando registramos información a través de los sentidos. Aquí, la información solamente dura fracción de segundos y luego la información se olvida. Eso pasará en cuanto a lo que es la memoria sensorial. Eso es en cuanto a la memoria sensorial. Entonces, al momento de salir a la calle, podemos llegar a captar gran cantidad de información. Claro, ¿no? Autos pasando, personas caminando, casas, pero no todo lo que vemos por la calle o en la calle vamos a recordarlo. Claro, sino que rápidamente va a olvidarse. Al momento en el cual una joven está por llegar a casa, mamá es la que pregunta, hijita, ¿has visto si la panadería está abierta? Y ella dice, la verdad que no me he fijado, pero has tenido que pasar por la panadería para llegar a la casa. Bueno, sí, pero la verdad que no me fijé, probablemente porque no hay nada que le haya prestado atención. Pero por el contrario, si hubiera sido el hecho de que al venir a casa, ella levanta la mirada y ve que hay una joven en la esquina de la panadería vestida de sándwich que dice en su pecho pan Bimbo y comienza a hacer un movimiento, pues, ¿no? Claro, le ponen música, ¿no? La chica tal que se mueve, ¿no? Ve de lejos un pancito que se mueve. Entonces, de tal manera que eso le llamó la atención a ella. Cuando ella llega a casa y mamá dice, ¿has visto si la panadería está abierta? La chica dice, pues claro, y no solamente está abierta, hay una chica ahí bailando, danzando, que la verdad que me ha parecido gracioso. ¿Por qué la recuerdo? Por el recuerdo se da porque hubo atención, algo llamó su atención. Si no hubiera sido por eso, entonces la información pasaría desapercibida, efectivamente, porque la información que está en la memoria sensorial se le llama por eso precategorial. Se le llama precategorial. Y cuando decimos que es precategorial es porque es no significativa. Es no significativa. En este caso, ¿a qué nos referimos? A que no tiene mayor relevancia. A eso se refiere, ¿no? No significativa es porque no tendría mayor relevancia. Eso se da aquí, en la memoria sensorial. La capacidad llega a ser relativamente limitada, sí, porque podemos retener solamente entre 0.1 y 0.5 segundos, o sea, la capacidad es limitada en cuanto a la retención de la información. Solo se puede retener entre 0.1 y 0.5 segundos y luego desaparece o se olvida la información. Claro, eso es memoria sensorial. Eso va ahora a corresponder a la memoria sensorial. A menos que, como dijimos hace un momento, a menos que
algo llame nuestra atención. Y si algo llama nuestra atención, ahora la información, ahora a dónde se transfiere. Si algo llama nuestra atención, la información se transfiere a la memoria de corto plazo. Si algo llama nuestra atención, dijimos, la información se transfiere a la memoria de corto plazo, por supuesto. Entonces es por eso que la atención es el mecanismo de control aquí. Este será el mecanismo de control. Muy bien, mecanismo de control. La memoria sensorial entonces llega a ser limitada en cuanto al tiempo de retención, solamente dura fracciones de segundos y puede llegar a ser memoria icónica cuando nos referimos hacia imagen visual, memoria ecoica cuando se refiere a sonidos, información auditiva, áptica se refiere en el caso del tacto, a información gustativa y olfativa. Pues sí. Bien, ahí encontramos entonces a la memoria sensorial y tendrá como base biológica a los receptores sensoriales. Claro, aspectos que ustedes ya conocen, como por ejemplo, ¿cuáles serían los receptores sensoriales de la vista? Receptores sensoriales de la vista. Bueno, pues ahí tenemos ¿a quién sería ver ahí? Sentido de la vista, receptores sensoriales se van a encontrar ya. ¿Quiénes son? Pues los fotorreceptores, ya correcto, pero ¿quiénes son? Serían los conos y los bastones. Son los conos y bastones. Pues claro, ellos son los receptores sensoriales de la vista. ¿Ya? Si hablamos acerca de los receptores sensoriales del oído, ¿quiénes son los receptores sensoriales del oído? Del oído nos referimos a los llamados cilios del órgano de Corti. Son los cilios del órgano de Corti. Bien, claro, entonces ahí es donde encontramos precisamente a los receptores sensoriales. Ya ellos van a llegar a ser los que se van a llegar a encargar de presentar este tipo de registro. ¿Ya, muchachos? Muy bien, de esa manera. Excelente, muchachos. Ahora, gracias a la atención, entonces, la información se transfiere a la memoria de corto plazo, lo cual hace que la información que previamente era precategorial o no significativa, ahora se vuelve categorial o significativa. Por supuesto. Cuando decimos que ahora la información se vuelve categorial o significativa, es porque la información va a llegar a ser limitada. En este caso también va a llegar a ser limitada en cuanto al tiempo. Solo podemos almacenar entre 15 y 30 segundos. Y luego la información se olvida. Solo entre 15 y 30 segundos. Y luego la información se olvida. Y solamente podemos almacenar entre 5 y 9 elementos. A eso se le llama por ello el 7 más menos 2. Porque solo podemos almacenar entre 5 y 9 unidades. La memoria de corto plazo es el tipo de memoria que nosotros empleamos, por ejemplo, cuando llegábamos a copiar en el cuaderno lo que estaba escrito en la pizarra en el colegio. Entonces, es ahí donde se llegaba a presentar esta característica. Al momento de mirar la pizarra, al momento de presentar un golpe de vista, no podíamos retener toda esa cantidad de información con solamente un golpe de vista, sino que mirábamos la pizarra, extraíamos una cantidad de palabras, luego lo reteníamos durante unos segundos y luego lo transcribíamos, y así sucesivamente. Entonces, aquí es donde se va a llegar a presentar esta característica, claro, la memoria de corto plazo. A menos que podamos llegar a utilizar en ese sentido el repaso. Como por ejemplo, al momento en el cual hemos llegado a realizar un juego de niños, ustedes recordarán cuando llegaban a decir una palabra y otro concursante venía y decía la palabra que ustedes habían dicho y le agregaba otra más. Y había un tercero que también hacía lo mismo. Entonces, de esta manera, si alguien decía pelota, otro decía pelota tijera, el tercero decía pelota tijera ventana, el cuarto decía pelota tijera ventana foco, y así sucesivamente. Entonces, mientras más iban siendo las palabras, se volvía obviamente más difícil poder retenerlas, claro, porque hay una limitación de nuestra memoria de corto plazo. No podemos así llegar a almacenar una cantidad grande de información.
Claro, solamente entre 5 y 9 elementos. Y solo se iba a llegar a mantener entre 15 y 30 segundos. Pero ¿cómo hacía aquel que estaba en el puesto número 8 para poder recordar todas esas palabras que se estaban señalando? Entonces lo que hacía era que mentalmente tenía que irlas repitiendo, tener que irlas repitiendo. Y al momento de irlas repitiendo, entonces, ¿qué estaba llevando a cabo? El llamado repaso de mantenimiento o también llamado repaso mecánico. En el repaso de mantenimiento o repaso mecánico, la persona repite el contenido una y otra vez. Repaso de mantenimiento o repaso mecánico. Entonces, eso hará que la información se mantenga por más tiempo en nuestra memoria de corto plazo. Claro. Este repaso también es la que poco a poco, al momento de emplearse cada vez más, puede hacer que la información se vaya transfiriendo hacia la memoria de largo plazo, como lo vemos por aquí, memoria de largo plazo. Eso explicaría el por qué, por ejemplo, cuando se llega a aprender una canción, difícilmente alguien va a llegar a imprimir una letra de canción, ¿no? Para aprendérsela. Una canción que está de moda, le imprime y se la aprende de memoria, como que no, ¿no? Lo que hace es escucharla varias veces. Y al momento de escucharla una y otra vez, lo que sucede es que ahora esa información se va a trasladar hacia la memoria de largo plazo. Claro, eso es lo que va a suceder. Entonces, ¿qué ha aplicado? El repaso de mantenimiento o repaso mecánico. De esta manera, entonces, la memoria de corto plazo es limitada en la retención, tanto en el tiempo como en la cantidad de unidades, claro. Pero algo más complejo que el repaso de mantenimiento es el ensayo elaborativo, porque en el ensayo elaborativo se presenta el pensamiento asociativo, y esto es mucho más complejo, claro. Como por ejemplo, si yo tengo la fecha de la Revolución Francesa, que es 1789, eso es algo que recién he aprendido, lo relaciono con mis primeros temas, como por ejemplo, el 1789 me trae recuerdos de que al momento de llegar a cambiar de ubicación el número 7 con el número 8, me da 1879. Y ese es el año en el cual se llega a fundar el primer laboratorio experimental de psicología. También me di cuenta de que es el año en donde se da la guerra con Chile, claro, la guerra del Pacífico. Es cierto, ¿no? Entonces, una fecha me lleva a otros, claro. ¿Esto qué implica? Eso se llama ensayo elaborativo. Y el ensayo elaborativo es cuando llegamos a relacionar el nuevo contenido o la nueva información con los saberes previos. El nuevo contenido o la nueva información con los saberes previos. Muy bien, ese es el ensayo elaborativo. Ahora, tanto el repaso de mantenimiento como utilizar el ensayo elaborativo haría que la información se transfiera a la memoria de largo plazo. Eso haría que la información se llegue a trasladar hacia la memoria de largo plazo. Muy bien, que es un elemento muy importante también a considerar, ¿no? Base biológica de la memoria de corto plazo va a ser la corteza prefrontal. Aquí nos encontramos más bien con la corteza prefrontal. ¿Ya, muchachos? Esto será entonces la corteza prefrontal. Esa es la corteza prefrontal. Esa es la base biológica. La corteza, dijimos, la corteza prefrontal. Y es a partir de ello entonces donde la información se va a llegar a transferir ahora a la memoria de largo plazo, como habíamos dicho. Ya estando la información en la memoria de largo plazo, esta va a llegar a ser ahora categorial o también llamada significativa. Va a llegar a ser así categorial, dijimos, o significativa. Categorial o significativa. Será así entonces categorial o significativa, ¿no? Muy bien. Por otro lado, su capacidad, a diferencia de las anteriores, va a llegar a ser ilimitada. Claro, ¿no? Porque puede almacenar gran cantidad de información en la memoria de largo plazo. Es ilimitada. Y en cuanto a los mecanismos de control, utilizamos aquí la codificación, como cuando empleamos una mnemotecnia. Al crear una mnemotecnia, estamos empleando la codificación.
memoria de largo plazo. Esto es memoria de largo plazo. Muy bien, así sería, ¿no? La codificación. Por otro lado, la memoria de largo plazo va a llegar a presentar dos manifestaciones. Uh-huh. ¿Y a qué se refería con la cantidad de unidades? Con cantidad de unidades, no entiendo. Ah, ya, te refieres a qué es lo que se expresa aquí. Ah, la cantidad de unidades se refiere a cuántos elementos. A eso se refiere, por ejemplo, dos pelotas, estamos hablando de 5 lapiceros, hablamos acerca de 10 reglas, cosas así, ¿no? Entonces acá hablamos acerca de cantidad de unidades. Es limitada, claro, porque solamente podemos llegar a recordar entre 5 y 9 elementos. La cantidad máxima de elementos son 9, por eso aparece el llamado 7 más menos 2. 7 menos 2, 5, 7 para 2, 9. Por eso entre 5 y 9 nada más. Eso sería la cantidad límite o cantidad de unidades. A eso se refiere, ¿no? Entonces, entre 5 y 9 elementos. Podemos eso tener como límite entonces, ¿no? Por eso al recordar un número telefónico tiene 9 dígitos. Claro, entonces la mayor cantidad de elementos que podríamos llegar a retener. A eso es a lo que se le llama cantidad de unidades. Se refiere a la cantidad de elementos que podemos llegar a retener. Y en el caso de la memoria de corto plazo, es una memoria limitada, pues, ¿no? Porque la cantidad de unidades es muy corta o muy poca, mejor dicho, entre 5 y 9 números o entre 5 y 9 unidades. A eso se le llama. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso viene a ser entonces la memoria de corto plazo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, al momento de llegar a codificar, eso estamos ya en la memoria de largo plazo. En este caso, ahora nos vamos hacia la memoria explícita y la memoria implícita. La memoria explícita se le llama también declarativa y la memoria implícita se le llama no declarativa. La memoria implícita es no consciente y la memoria explícita es consciente. Cuando hablamos acerca de una memoria explícita que llega a ser consciente, es consciente porque llega la persona a dar cuenta de las cosas, como por ejemplo la memoria semántica. Esta es la que va a llegar a presentar datos o conceptos generales. Por ejemplo, fechas, nombres de personajes, eso es parte de la llamada memoria semántica. Datos o conceptos generales. Entonces, es ahí donde nos encontramos con la corteza prefrontal. Vamos a ver, base biológica, la corteza prefrontal izquierda, ¿no? Esa será la base biológica, la corteza prefrontal izquierda. Muy bien. Entonces, en este caso, a eso nos referimos. La corteza prefrontal izquierda, ¿no? Base biológica, memoria semántica. Entonces, aquí están todos los datos o fechas, o como también se le llama, datos autobiográficos, como por ejemplo tus datos personales. Eso es memoria semántica. Memoria semántica. La memoria episódica es donde llega a almacenarse más bien ahora experiencias. Experiencias que se codifican en relación al tiempo y al espacio. Hace cuánto tiempo y en dónde fue. Estamos codificando en relación al tiempo y al espacio. Nos referimos a tiempo y espacio, hace cuánto tiempo y en dónde fue. Eso vendría a ser memoria episódica. Como por ejemplo, una chica llega a contar una anécdota. La primera vez que llegó a postular fue sola a la universidad, pero en el trayecto también subieron varios chicos al bus a dar examen. Pero recuerda que en ese momento varios chicos comenzaron a preguntarse entre ellos y muchos de ellos decían, esto he escuchado que es fijo para examen de admisión. Y sin embargo, la joven cuando escuchaba las preguntas no sabía qué responder. Y ella luego decía, ¿y si eso viene? No soportó y se bajó del carro. En ese momento, ella presentó una experiencia. Esa anécdota es parte de su memoria episódica. Son experiencias, pero en forma de imágenes. Nos referimos a tiempo y espacio. Bien, tiempo y espacio. Base biológica será la corteza prefrontal derecha.
será la corteza prefrontal derecha y el hipocampo. El hipocampo es la estructura que va a llegar a caracterizar a ambos modalidades, tanto la memoria semántica como la memoria episódica. Tanto la memoria semántica como la memoria episódica tienen como base biológica al hipocampo. Muy bien, muchachos, eso va a ser entonces memoria explícita. Recuerden que esto es consciente. La persona es consciente de sus datos personales, la persona es consciente de su experiencia personal, pero por otro lado también tenemos a la memoria implícita. La memoria implícita se compone de la memoria procesal o procedimental y tenemos a la memoria emotiva o emocional. Si nos referimos a ello, si nos referimos a esto, la memoria procesal o procedimental es cuando llegamos a almacenar habilidades o destrezas, como por ejemplo en este caso, nos referimos a la habilidad de poder manejar bicicleta. Cuando alguien maneja bicicleta, entonces llega a utilizar la memoria procesal o procedimental. Claro, ¿no? Eso viene a ser la memoria procesal o procedimental, habilidades o destrezas. Entonces, es aquí donde se llega a presentar este tipo de información. Una abuelita, por ejemplo, tiene almacenada en su memoria procesal o procedimental la habilidad para poder tejer. Ustedes, a lo mejor, son capaces de poder llegar a digitar sin mirar el teclado. Cuando son capaces de poder digitar sin mirar el teclado, eso es memoria procesal o procedimental. Entonces, esto estará almacenado en los ganglios basales y en el cerebelo. Base biológica, ganglios basales y el cerebelo. Memoria procesal o procedimental. Y finalmente, en el caso de la memoria emotiva, que tiene como base biológica a la amígdala cerebral, es donde se tiene almacenado los recuerdos afectivos. Pero un detalle muy importante a tener en cuenta es que en la memoria emotiva se encontraría el revivir las emociones. Revivir las emociones. Por tanto, esto está relacionado con manifestaciones condicionadas. Por ejemplo, cuando memoria emotiva, al momento en el cual una joven llega a narrarle a sus amigas su experiencia de fin de semana, cuando se fue con unos amigos, a lo mejor pues a hacer canotaje. Es su primera experiencia. Entonces ella cuenta cómo fue. Entonces levantamos temprano, tomamos el bus, acampamos. Eso es memoria episódica hasta ahí. Pero cuando ella dice, ay, después nos subimos a hacer canotaje, en ese momento cuando ella lo explica emocionada, presenta aceleración cardíaca, dilatación de la pupila eh, y se agita. Cuando lo hace, eso es memoria emotiva, porque la memoria emotiva corresponde a poder llegar a revivir la emoción. Y cuando hablamos acerca de revivir la emoción, se refiere a presentar nuevamente los cambios biológicos. Eso es memoria emotiva. Si la persona no presenta ese tipo de reacción, entonces solamente estamos ante una memoria episódica. ¿Bien? Entonces, esto es justamente lo que va a llegar a mostrarse, ¿ya? Memoria, entonces, emotiva. Es memoria emotiva cuando la persona revive la emoción, cuando la persona revive el enojo, los celos y todo ello. Entonces, en este caso, cuando una chica llega a ser asaltada en el puente Atocongo, ella cuando va a sentar su denuncia, entonces ella dice, eran las 10 de la noche cuando pasaba por el puente Atocongo. Hasta ahí eso es memoria semántica. ¿Por qué? Porque está dando una hora y está dando el lugar. Sí. Luego dice, ella narra y en su narración comenta, luego vi a lo lejos dos jóvenes que también iban subiendo el puente, pero del otro extremo. En eso nos cruzamos y uno de ellos me preguntó la hora. Ya, eso es memoria episódica porque está contando una experiencia en forma de imagen mental. Luego, cuando ella en su narración dice, pero luego uno de ellos me cogió del cuello, me tiró al piso y comenzó a jalarme. Entonces, esta chica, mientras lo está narrando, comienza a temblar, vuelve a palidecer, sus ojos se humedecen. Entonces, eso ahora es memoria emotiva.
¿Por qué? Porque está reviviendo el miedo. ¿Y por qué decimos que revive el miedo? Porque está reviviendo el cambio biológico de palidecer. Ajá, entonces eso es memoria emotiva. Si ella, luego de 10 años, dijera, a mí una vez me asaltaron en este puente, uy, sí, esto pasó ya hace buen tiempo, me asaltaron, pasó esto, uy, la verdad que me asusté bastante, pero bueno, ya lo superé. Ya, eso no hay en ningún momento memoria emotiva, por más que la persona diga, yo estuve muerta de miedo en aquel momento. Eso sería memoria episódica solamente. ¿Por qué? Porque está explicando la experiencia como una imagen mental, ya no lo está reviviendo el miedo que sintió. Entonces ahí no hay memoria emotiva, solo hay memoria episódica. ¿Sí? A eso se refiere entonces, ¿correcto? Muy bien, chicos. Entonces ahí hemos señalado la diferencia entre memoria semántica, memoria episódica, memoria procesal y la memoria procedimental. ¿Correcto, muchachos? Muy bien. Estos estudios desarrollados por Atkinson y Schifrin señalaron entonces, aquí están como para recordar cuáles van a llegar a ser los procesos de control. Y aquí los procesos de control van a llegar a ser la atención, que es precisamente en donde permite seleccionar y filtrar la información que será transferida de la memoria sensorial a la memoria de corto plazo, que eso ya lo comentábamos y que permite mantener la información en nuestros sentidos por muy breve tiempo, ¿no? Claro. Entonces, la atención permite transferir la información que va de la memoria de corto plazo, perdón, de la memoria sensorial a la memoria de corto plazo. De eso se encarga la atención. Y este elemento, que es la atención, es lo que hace también que la información se vuelva significativa. En el caso de un repaso, en el caso del repaso de mantenimiento, ahora, ¿qué está pasando? En el caso del repaso de mantenimiento es cuando la información se repite una y otra vez para poder mantenerla por más tiempo en la memoria de corto plazo y también a la larga hacer que así se vaya a la memoria de largo plazo. Repetir un número telefónico, por ejemplo, nos ayudaría para poder más adelante poderle escribir en una hoja de papel. Repetimos y repetimos para que la información se mantenga por unos segundos más en nuestra mente. Repaso de mantenimiento hasta llegar al ensayo elaborativo. En un ensayo elaborativo es el proceso de control que permite transferir la información del almacén de corto plazo al almacén de largo plazo. Consiste ahora en relacionar de una forma significativa la información nueva con la información previa, para así transferirla rápidamente a la memoria de largo plazo. Aquí es cuando asociamos, entonces dijimos, el nuevo contenido con los saberes previos. Al relacionar el nuevo contenido con los saberes previos, eso va a ser ensayo elaborativo. ¿Correcto? Entonces solamente estamos definiendo acá aquello que ya hemos explicado, ¿no? Solo que acá lo estamos definiendo para que quede, pues obviamente, como parte de esta representación, ¿no? Pero no estamos diciendo nada nuevo. Eso será el llamado ensayo elaborativo, ¿no? Muy bien, chicos, entonces eso es lo que vamos a encontrar aquí cuando hablamos acerca de los procesos de control. Estos serán procesos de control. El procesamiento de información, que es justamente lo que contribuye la psicología cognitivista, señala que en el modelo del multialmacén de Atkinson y Schifrin, la información entrante llega a la memoria sensorial. Aquí la información solamente dura fracción de segundos y luego la información se olvida, a menos que algo llame nuestra atención. Y si eso sucede, la información se transfiere a la memoria de corto plazo. Aquí la información va a durar entre 15 y 30 segundos y luego la información se olvida, a menos que podamos llegar a repetir el contenido una y otra vez. Se llama repaso de mantenimiento. Al momento de repetir la información una y otra vez, entonces estamos utilizando el repaso de mantenimiento. Por otro lado, al momento de llegar a repasar o asociar el contenido nuevo con los saberes previos, la información se traslada a la memoria de largo plazo a través del llamado ensayo elaborativo. A través del llamado, dijimos, ensayo elaborativo. Así la información se transfiere a la memoria de largo plazo.
Y cuando queremos utilizar la información al presente, entonces evocamos simplemente. Bien, este viene a ser de manera eh, de esquema el procesamiento de información. Bien, entonces este viene a ser una forma bastante simple o sencilla de poder presentar el procesamiento. Este modelo, recuérdenlo porque ya ha venido antes en pregunta de examen de admisión. Esto que estamos viendo en este caso va a llegar a ser entonces un modelo que ya se ha trabajado en pregunta de examen de admisión. Ahora, hay una aclaración con respecto a la memoria de corto plazo y la memoria de trabajo. En el material de la PRE, muchas veces hemos visto que hay una sinonimia, ¿no? Como que memoria de trabajo es lo mismo que memoria de corto plazo, supongamos en este caso, ya, pero eso en la práctica no es así. La memoria de trabajo es otro tipo de memoria, el cual, por cierto, pertenece a otro autor, también su estudio no le pertenece ya a Atkinson y Schifrin, sino le pertenecería a Alan Baddeley. Este personaje llegó a considerar que la memoria de trabajo va a ser un tipo de memoria de la cual va a llegar a ir a la memoria de largo plazo y va a traer información al presente para poderla utilizar. Y cuando esto sucede, entonces aquí es donde encontramos que esta es la que va a llegar a darse de manera activa. Por ejemplo, cuando un estudiante va a tener que leer un texto, subraya, marca lo más importante, pero luego llega a asociar los contenidos. Entonces, es aquí donde relaciona el primer párrafo con el tercero y luego deduce para luego llegar a una conclusión. Ya aquí está utilizando la memoria de trabajo. Es por eso que la memoria de trabajo es más compleja que la memoria de corto plazo. La memoria de trabajo forma parte de las llamadas funciones ejecutivas de la corteza prefrontal. Por lo tanto, participa en el proceso de análisis. Claro, la memoria de trabajo asocia o vincula información con la memoria de largo plazo y la actualiza o trae al presente para su análisis, por supuesto. La memoria de trabajo, además, participa con las funciones ejecutivas o procesos mentales superiores. Entonces, de eso se va a encargar la memoria de trabajo. Ahora, si en el caso del examen de admisión le va a venir algo como algo que esté relacionado con la memoria de corto plazo, pero en las alternativas no hay memoria de corto plazo, si no tenemos memoria de trabajo, bueno, pues no hay de otra más que marcar eso, ¿no? Sí, solamente por una cuestión de conveniencia, pero no es lo mismo la memoria de corto plazo con la memoria de trabajo. Es importante aclararlo. Pero les repito, ¿no? En como está en el material de la PRE, si es que les viene alguna pregunta asociada más bien con la memoria de corto plazo y no hay eso, sino memoria de trabajo, no hay de otra solamente que marcar eso. Pero los modelos son distintos. Los modelos van a llegar a ser más bien diferentes. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, la memoria de trabajo es la que emplea, por ejemplo, el profesor de historia. El profesor de historia lo que hace es usar su memoria de trabajo. ¿Por qué? Porque va al almacén y trae la información al presente. Va al almacén, o sea, a la memoria de largo plazo, y trae la información al presente. Entonces, a eso se refiere. Entonces, ¿está llegando a ser activo? Claro que sí, porque asocia el contenido, va al almacén y lo trae al presente para utilizarlo. Asocia el contenido en el presente, en el momento. Esa es la memoria de trabajo. Entonces, la memoria de corto plazo simplemente queda como un tipo de memoria que es limitada en cuanto a la cantidad, en cuanto al tiempo y todo lo que ya conocemos. Claro, ¿no? En cambio, la memoria de trabajo es una memoria que es más bien activa. Esta también se le llama memoria funcional o memoria operativa. Y recuerden porque forma parte de las funciones ejecutivas. Entonces, la memoria de trabajo se va a convertir en una forma mucho más compleja para poder llegar a utilizar como recurso al momento de llegar a darse en ese sentido. Claro, ¿ya? Entonces, eso va a llegar a ser la memoria de trabajo. No se olviden, entonces, cuando hablamos acerca de memoria de trabajo. ¿Listo? Con eso terminamos lo que van a llegar a ser entonces así las modalidades. Todo esto van a llegar a ser las modalidades de la memoria. Este modelo que ven acá o esta imagen, recuerden que esto ya vino en una pregunta de examen de admisión. Creo que fue en el 2017, 2018, creo más o menos, pero vino así.
justamente como una forma de encontrar la secuencia por la cual la información se va llegando a ir transfiriendo según el modelo de Atkinson y Shipley. Bien, entonces a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos acerca del procesamiento de la información. Ya muchachos, entonces no se van a olvidar, memoria de trabajo. Con esto cerramos las modalidades de la memoria. ¿Listo? Entonces, en este subtema que vimos hace un instante acerca de las modalidades de la memoria, ya esa la cerramos con la memoria de trabajo. La memoria de trabajo, por cierto, para algunos otros estudiosos consideran de que es la transición entre la memoria de trabajo, perdón, la memoria de largo plazo y la memoria de corto plazo. Está en el medio. Está en el medio de las dos. Por lo tanto, lo que hace es asociar contenido, dijimos, ¿no? Claro, estamos relacionando o asociando información. Bien, eso es entonces la forma como se presenta en relación hacia la memoria de trabajo. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces solamente para tenerlo como referencia, ¿no? Por cierto, su base biológica también va a ser la memoria, o perdón, la corteza prefrontal. Como pueden apreciar en la imagen, aquí está la corteza prefrontal y aquí tenemos entre las funciones ejecutivas, que eso ya lo sabemos por bases biológicas, la que se encarga de planificar, ¿no? En monitorear el contenido, inhibición de las conductas de violencia, o sea, la regulación de los impulsos. También está ahí la memoria de trabajo. Claro, ahí está la corteza prefrontal. Tenemos allí a la memoria de trabajo. Bien, entonces forma parte de las conocidas funciones ejecutivas. Recuerden eso, que estamos hablando de funciones ejecutivas. Muy bien. Esto viene a ser entonces una de las formas más conocidas, sobre todo también, ¿no? De procesamiento de información. Pero por otro lado, al momento en el cual nosotros nos llegamos a preguntar, ¿por qué en algún momento la información no viene a nuestra mente? ¿Por qué podemos llegar a olvidar? ¿Olvidar es algo normal o es algo patológico? Se preguntaron hace mucho tiempo ya diversos personajes, en donde algunos consideraban hacia finales del siglo XIX que el olvido pues era algo patológico, cuando en verdad hoy se sabe que es parte del proceso regular de la memoria, es normal que podamos olvidar. Pero porque hay información que está más presente en nuestra mente y no la olvidamos así nomás, y porque hay información de la cual tenemos que estar actualizando o repasando, porque si no, la información se va en sí. ¿Por qué ocurriría eso? Cuando se habla acerca del estudio, acerca de la memoria, parte de estos estudios abordaron el hecho de que cuando se llega a aprender algo, nuestro cerebro llega a asociar el contenido con respecto a la cotidianidad. Es decir, nuestro cerebro trata de identificar la información que nos llega a ser más útil y sobre todo que utilizamos o empleamos continuamente. Por ejemplo, ¿qué hace que ustedes no se olviden de la ruta que deben de tomar, por ejemplo, para poder ir a la casa de la abuela o para poder ir a la universidad más adelante? Bueno, pues ocurre que si ustedes llegan a tomar esa ruta muy continuamente, es decir, todos los días, supongamos, pues su cerebro lo va a reconocer como información relevante, por lo tanto lo va a tener a la mano. Pero si estudian algo y después de 10 semanas recién van a revisar nuevamente el contenido, el cerebro va a decir entonces como que esta información no nos es importante. Entonces, ¿para qué tenerla ahí presente? Entonces simplemente la llega a olvidar. El olvido entonces se estaría presentando como la ausencia de cierta información que no nos llega a ser relevante en algún momento determinado. Por supuesto, aquí tenemos dos versiones. Para unos teóricos, el olvido es la ausencia del recuerdo, que se presenta de manera natural y necesaria para poder almacenar nueva información y desechar aquella que no se necesita. Para algunos autores, el olvido no es un desecho de la información, para otros sí, pero no sería un desecho porque la información no se deshace, la información no desaparece en sí. Puede ser que las personas que no recuerdan algo en un momento determinado, eso no garantiza que no lo vaya a poder hacer en otro momento. Entonces ahí es donde viene el olvido. Entonces el olvido es la ausencia del recuerdo que se presenta de manera natural y necesaria. Ese es el olvido.
Para otros teóricos, el olvido también se define como la dificultad para poder recuperar o acceder a la información almacenada. Eso también se entiende el olvido. El olvido se define como la dificultad para poder recuperar información. Claro, de esta manera, entonces, el olvido puede producirse en cualquier etapa de la memoria, ¿sí? En la etapa de codificación, en la etapa de almacenamiento o cuando hablamos acerca de la recuperación de la información. Ahí donde se produciría, dijimos aquí, el olvido. Ahí es donde se va a llegar a producir entonces el olvido. Muy bien, y el olvido entonces tiene una forma muy importante, ¿no? De expresión. Entonces, el olvido se considera que es parte de un proceso normal, es un proceso regular y además es necesario para poder aperturar nuevas formas de contenido o de información. Por otro lado, el estudio científico acerca del olvido estuvo dado a partir de los aportes de Hermann Ebbinghaus, quien en 1885 llegó a presentar la conocida curva del olvido. En sus estudios, Ebbinghaus llegó a aprender de memoria varias palabras sin sentido. Para poder explicar cómo se produciría el olvido, Ebbinghaus llegó a aprenderse de memoria varias palabras sin sentido. Una palabra sin sentido se compone por una consonante, una vocal y otra consonante. Entonces, como bat, sit, head, entre otros. Luego de aprenderse una batería larga de palabras, luego pretendió recordarlas, pero notó que a medida que iba transcurriendo el tiempo, aquí vemos la imagen, a medida que iba transcurriendo el tiempo, iba decayendo la cantidad de elementos que podía recordar. En la imagen podemos ver que el 100 representa la totalidad de elementos que llegó a recordar inicialmente, pero luego a medida que iba transcurriendo el tiempo, iba decayendo a nivel porcentual la cantidad de elementos, hasta que finalmente se queda con un grupo muy reducido de palabras. Esto ocurrió porque, según Ebbinghaus, tampoco llegó a usar la información. Como no utilizó la información, entonces la información se olvida. De esta manera, la curva del olvido va a tener un valor muy importante, sobre todo acá. Sí, la curva del olvido es la que nos va a permitir llegar a utilizar esta forma. También se le conoce como la curva del aprendizaje, en la cual en la memoria, la información nueva desciende rápidamente, o sea, la información que se ha grabado hace un momento, desciende rápidamente en las primeras 9 horas de aprendido un tema, hasta en un 50%. Pero luego, con el paso de los días, los niveles también se estabilizan. Pero eso es lo que va a pasar en cuanto a la curva del olvido. En consecuencia, se considera que es necesario repasar una materia horas después de haberla aprendido, así como también repasar después de días y luego de una semana para poder mejorar notoriamente la retención. Entonces, con este estudio, Ebbinghaus consideró normal la curva del olvido, o sea, ocurre en condiciones normales. La curva del olvido ocurre cuando una información que hemos llegado a aprender, que es reciente, nuestro cerebro todavía no lo reconoce como algo significativo, lo cual hace que durante los primeros días de haber aprendido algo, las primeras horas incluso de haber aprendido algo, decaiga la información de forma significativa. Esto explica entonces el por qué un estudiante al momento de aprender un contenido, luego no lo puede recordar en sí, al día siguiente incluso. Hay algunos que a lo mejor diariamente tratan de repasar lo que han visto el día anterior y notan que no recuerdan cierto contenido, notan que no recuerdan cierta información. Claro, ¿no? Y esto estaría sucediendo precisamente por la curva del olvido. Para evitar la curva del olvido, ¿qué se debe de realizar? Repasar la información en más de una ocasión. Los expertos señalan que para poder recordar, o mejor dicho, para poder retener cierto contenido,
podemos utilizar el hecho de poder aprenderlo o repasarlo, perdón, al pocas horas de haber aprendido algo, luego a los pocos días y finalmente tal vez a fin de mes, ¿no? Claro. Entonces, ahí utilizamos tres tipos de repaso, lo cual también nos ayuda a procesar la información. Y es allí donde nos ayuda, dijimos, a procesar la información. ¿Ya? Entonces, ese va a llegar a ser el punto clave, ¿no? Sí, ese va a llegar a ser ahora el punto clave. Muy bien, curva del olvido, ¿no? Entonces, ese va a llegar a ser un elemento crucial, un elemento importante, la curva del olvido. Muy bien, entonces por eso mismo que es necesario repasar la información, cosas que ustedes hacen, ¿no? Me imagino que ustedes no van a empezar a repasar cuando empiece el siglo repaso, ¿no? No, pues ustedes ya vienen repasando el contenido de lo que vienen aprendiendo una y otra vez, ¿no? Entonces, ese va a llegar a ser un recurso muy importante, obviamente, ¿no? Para poder constituir de esta manera en nuestro aprendizaje. Muy bien, excelente, muchachos. Eso va a llegar a ser la curva del olvido, entonces, ¿no? De esta manera. Con los estudios de Hermann Ebbinghaus van a aparecer más adelante las causas del olvido. Bueno, en sí hay varias teorías, ¿eh? Pero nos vamos a centrar entonces en este detalle, ¿no? Claro, así es. ¿Listo? Muy bien. Eso implicará a partir de ello, ¿no? Claro que sí. ¿Listo? A ver, Luis Elías nos dice, usted puso el ejemplo de la chica de la panadería en la memoria sensorial. Esa información no le duró 0. ¿Podría explicar? ¿Qué? No le duró, esa información no le duró 0.1 o 0.5 segundos. No entiendo, no le duró 0.1 o 0.5 segundos. ¿Podría explicar? ¿Ya qué te explico? No entiendo. Yo tampoco, no entiendo la pregunta. Eh, ya, a ver, no sé, me imagino, creo, supongo, vaticino, porque ahí no hay ninguna pregunta. Me imagino que tendría que ver con respecto hacia el hecho de dónde estaría, creo, ¿no? El 0.1 a 0.5 segundos, creo que eso se refiere, ¿no? Claro, no, no le duró ahí. Soy chico, no le duró ahí. Entonces, creo que por ahí va la pregunta, me parece, ¿eh? Porque ahí no veo nada explícito, pero bueno, me imagino que debe ser por eso, ¿no? Claro, ¿no? Ah, que esa información le duró más tiempo en la memoria sensorial. Hay un tiempo menor. Bueno, no, lo que se sabe es que el tiempo solamente sería entre 0.1 y 0.5 segundos. Es lo que nos proponen los psicólogos cognitivistas. Claro, ¿no? Esa es la referencia, al menos que se tiene hasta el momento, ¿no? Que eso es lo que duraría. Claro, ¿no? Ahora que hay un tiempo menor que eso, bueno, no, es solamente la referencia como modelo general que nos dan, que es el tiempo de límite, ¿no? Que se tiene, ¿no? A eso se refiere, ¿no? ¿Sí? Entonces no podríamos más allá de eso, ¿no? De alguna manera, ¿ya? Muy bien, así es. Listo, entonces solamente es un modelo nada más. Claro, ¿no? Es un modelo, es un aproximado, al menos como se considera incluso, ¿ya? Listo, muy bien. En las causas del olvido, vamos ahora a las causas del olvido. En este caso, nos vamos ahora a lo siguiente. Cuando hablamos acerca de las causas del olvido, vamos a explicarlo de varias, bueno, hay varias tesis, varias explicaciones también. Vamos a solamente centrarnos en cuatro, que es lo que más les viene en pregunta de admisión. Pero, por ejemplo, cuando hablamos acerca de las causas del olvido, hay estudios que señalan que una de las razones del por qué se da el olvido es cuando ya hay altos niveles de estrés, como por ejemplo a un estudiante en pleno examen de admisión puede olvidar una fórmula matemática cuando le llegan a decir falta media hora para que termine el examen. Hay algunos que con solo escuchar eso, falta media hora, para el chico parece que le dijeron faltan 10 minutos, algo así, ¿no? Entonces esa media hora se vuelve 10 minutos. Entonces, de tal manera que el muchacho, uy, no, tengo que correr. Y en ese momento, ¿cuál era? ¿Cuál era? Acuérdate, acuérdate. Y la tensión, el estrés, hace que no se acuerde en ese instante. Entonces, estos estudios señalan que lo que estaría provocando el olvido serían los niveles altos de estrés. A eso se refiere, ¿no? Generarían niveles altos de estrés.
Entonces, eso es lo que también sería una causa del olvido, los niveles altos de estrés. Claro, ¿no? Por eso es que es necesario que el estudiante se relaje. ¿Y cómo se relaja? A través de la respiración. Se relaja a través de llegar a, a utilizar el debate cognitivo, bueno, entre otras estrategias, ¿no? Pero es importante que el estudiante ya haya practicado, ya haya ensayado estrategia de relajación. Claro, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Es un proceso de entrenamiento. Causa del olvido. Otra causa del olvido, que no está en estas cuatro explicaciones que vamos a ir haciendo, otra causa del olvido se encontraría como cuando la persona llega a no filtrar la información a través de la atención, a través de la atención. Cuando alguien llega a tener un objeto entre las manos, como su celular, y se distrae muy rápidamente con algo, luego no recuerda dónde dejó el celular, pero y se pregunta, ¿no? Pero si hace un momento lo tenía en las manos, pero ¿cómo, dónde lo pudo haber dejado si estaba aquí? Entonces, eso vendría a ser también una falta un olvido. El olvido se produciría por la falta de atención. Claro, ¿no? Entonces, la falta de atención. Otros estudios señalan que el olvido también se produce por la falta de interés. Cuando algo no nos interesa, la información rápidamente se olvida. Una chica le pueden presentar, una amiga le presenta 5 compañeros de la universidad, pero de los 5 solo se acuerda de uno nada más. Y a lo mejor el momento de preguntarle, ¿no? ¿Y qué te pareció Joaquín? ¿Quién era Joaquín? El alto. Ah, él es bastante callado. ¿Y qué te pareció Jaime? ¿Quién es Jaime? El gordito. Ah, el gordito le viene risueño, ¿no? Y se ríe de todo. Y luego la chica pregunta, amiga, y dime, ¿tiene compañía Omar? Omar, no, él no tiene a nadie, terminó con su novia hace 5 años, se ha dedicado solamente a la universidad. ¿Y por qué me preguntas por él? No, solamente preguntaba, curiosidad. Entonces se olvidó de todos los demás, solamente de uno se acuerda. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo recuerda a él y no a los otros? Pues porque algo le llamó la atención, claro, algo despertó su interés, algo de bueno pudo haber tenido, que a lo mejor pues a ella le permite el recuerdo. Entonces, de tal manera que esto es lo que va a llegar a suceder. Ujú. Entonces, a partir de esto es donde se presentaría, ¿no? Claro que sí. Muy bien, ¿qué era negro seguro? Ese Alex, muy bien. Bueno, Alex nos está compartiendo un poco sus curiosidades. Y en este caso, es lo que va a llegar a suceder a partir de ello. Entonces, así hay varias teorías que van a llegar a explicar a partir de ello, ¿no? Terrible, Alex, efectivamente. Bueno, Alex, a lo mejor eso sí le llamaría la atención. Pero bueno, no supongamos que esta amiga le llama la atención muy probablemente eso, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, de tal manera que a partir de esto, entonces le va a generar pues un interés, lo cual hace que la información pueda llegar a recordarla con mayor nitidez, sobre todo, ¿no? Claro, entonces eso es lo que va a suceder, ¿ya? Muy bien, entonces eso es lo que va a ocurrir. A partir Es una proyección esto, chicos. Ahí aparecería. Ahora sí, nos vamos a señalar a continuación los 4 que vienen ahora a continuación, causa del olvido. Gracias a los estudios de Hermann Ebbinghaus, viene el decaimiento de la huella anémica. Viene el decaimiento de la huella anémica. La huella anémica se le llama así a una red neurológica. Esa es la huella anémica. La huella anémica es la red neurológica. La huella anémica, por la cual se llega a recordar algún tipo de información. Claro, cuando nosotros llegamos a aprender, por ejemplo, la tabla periódica de elementos químicos, estamos llegando a formar una red neurológica. Sí, estamos formando una red. Y esa red neurológica, ese circuito se llama huella anémica. Pero cuando esa red neurológica, que recién se ha formado porque recién lo estamos estudiando, no llega a repasar la información el estudiante, no lo usa, entonces a la larga se debilita. Y al ocurrir ello, entonces el repaso
con el paso del tiempo, se debilitan las redes neuronales o huella anémica que deja la información grabada, produciéndose este debilitamiento por el desuso de dicha información. Entonces, cuando uno llega a aprender algo, lo que recomiendan los psicólogos cognitivistas es tener que inmediatamente repasar el contenido. Por ejemplo, una chica, un estudiante, al momento de llegar a leer 3 capítulos de historia, lo lee de corrido y cuando termina se distrae viendo el celular. Según ella ya estudió. ¿Por qué? Porque ya lo leyó, subrayó una que otra cosa y ya como terminó sus 3 hojas, listo, se acabó, punto, ahí comienza a distraerse. Entonces, es muy probable que eso no lo vaya a retener, pues. Claro, ¿qué debió haber hecho? Como tenía 3 capítulos, después de cada capítulo tenía que haber repasado el contenido de lo más importante. Y al final, hacer un repaso general. Y al final, hacer un repaso general. Así sería lo más adecuado. Eso sería lo más apropiado de alguna manera. Entonces, como ella no hace el repaso, es probable que lo que haya aprendido y que bien haya entendido en algún momento no se vaya a retener y por lo tanto se olvide. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces de esta manera, ese es el decaimiento de la huella, pues. Entonces en este caso, ¿qué hace el alumno sabia, chico, chica sabia? El alumno sabio es otra cosa, pues. El alumno sabio lo que hace es darse su espacio, su tiempo, su momento. Claro, él revisa lo más importante, va, se detiene, hace un parafraseo, repasa y luego pasa al siguiente capítulo. Avanza con el siguiente capítulo, subraya, marca, parafrasea, repasa y luego viene el tercero. Y luego hace un repaso general de todo ello. Entonces, con esto, la información tiende a mantenerse por más tiempo en su memoria, pero claro, claro que sí. Entonces, eso es lo que haría que la persona evite olvidar. Claro, evita olvidar información. ¿Bien? Decaimiento de la huella, muchachos. Pero también podemos olvidar por interferencia. También podemos olvidar por interferencia. ¿Esto cuándo sucede? Olvidamos por interferencia cuando una nueva o una antigua información interfiere al poder llegar a utilizar el contenido, lo cual veremos a través de la interferencia proactiva y la interferencia retroactiva. Interferencia proactiva y la interferencia retroactiva. Cuando hablamos acerca de una interferencia proactiva, si hablamos acerca de una interferencia proactiva, la interferencia proactiva ocurre cuando el material nuevo no se puede recordar por la obstaculización de la información antigua. En pocas palabras, una interferencia proactiva es cuando no se puede recordar lo nuevo porque lo antiguo interfiere. Y lo antiguo suele ser una información repetitiva o mecánica. Eso suele llegar a darse, ¿no? Por ejemplo, ocurre cuando nosotros llevamos una conducta habitual. Eh, Al momento en el cual en casa vemos que a lo mejor han cambiado o están rompiendo las veredas para hacer nuevas. eh, y en eso cambiamos de dirección para irnos a estudiar, digamos, a la universidad. Entonces, durante los primeros días nos vamos a decir a lo mejor, ¿verdad que no era el camino por ahí, sino ahora es por acá? Porque lo ha venido haciendo tantas veces que ya se formó parte de su memoria de largo plazo, lo habitual. Va a tener que reaprender ahora. Claro, entonces el hábito es lo que hace que la información se mantenga en la memoria de largo plazo y no nos permite recordar la nueva información. Es por esa misma razón que cuando a lo mejor llegamos de la universidad a casa y mamá nos dice, por cierto, se ha ido el agua. Y otra vez, el fin de semana también se fue. Ya, ¿qué vamos a hacer? La chica entra a su habitación, tira su mochila y cuando llega a entrar al baño, abre el caño. ¿Y para qué abre el caño si le han dicho que no hay agua? Pues en este caso, ese es el hábito. Claro, cuando ella abre el caño, luego dice, pero si no hay agua. ¿Eso por qué se daría? Porque está presentando el hábito. Entonces a eso es a lo que se va a llegar a referir, justamente, ¿no?
Muy bien. Entonces, en ese sentido, es a eso lo que se refiere, a eso se refiere. Al momento de llegar a, igual, se va la luz, y cuando se va la luz, el muchacho entra a su habitación y presiona el interruptor. ¿Para qué presiona si no hay luz? Claro, ¿no? Entonces dice, ah, es verdad que no hay luz, ¿no? Es lo mismo. Eso es la interferencia proactiva. No podemos recordar lo nuevo porque lo antiguo interfiere. Lo antiguo interfiere. ¿Ya? Interfiere. Por eso se llama interferencia. Por eso se llama interferencia. ¿Por qué? Porque se entromete, pues interfiere y no podemos recordar la información. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. En el caso de una interferencia retroactiva, es cuando no se puede recordar lo antiguo. Por eso se llama retro. No podemos recordar lo antiguo porque lo nuevo interfiere. Ahora es al revés. No podemos recordar lo antiguo porque lo nuevo interfiere. ¿Y esto qué significa? Bueno, que en el momento en el cual llegamos a tener una información que nos interrumpe en ese momento, no recordamos la antigua información. Dos chicas están en el carro conversando y llega por ahí el cobrador pidiendo el pasaje. Cuando pagan ambas, luego una pregunta a la otra, ¿qué te estaba contando? ¿En dónde me quedé? No recuerdan de qué estaban hablando. ¿Eso qué es? Interferencia retroactiva. No recuerdan lo antiguo que era, que era de lo que estaban hablando, porque lo nuevo interfiere. ¿Y quién es lo nuevo? El cobrador, pues, que llega por ahí a interferir. ¿Bien? Entonces, de esta manera es como se presentaría a partir de ello. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ahí aparecerá, ¿no? La retroactiva. Esto es lo mismo, la retroactiva es la misma explicación del por qué cuando una joven está por irse a su habitación a recoger solamente su cargador para irse a la universidad, mamá le pregunta a mitad de camino, hijita, ¿vas a venir a la casa en la tarde o vas a quedarte en la universidad? No, no, me quedo de corrido porque tengo que hacer una investigación, me voy a quedar en la biblioteca. Ah, correcto. La chica llega a su habitación y luego pregunta, ¿para qué vine? ¿Qué iba a hacer aquí? Ya, eso va a llegar a ser justamente la interferencia retroactiva. No recuerda para qué llegó. ¿Por qué? Porque mamá interrumpió. Ah, entonces no se recuerda lo antiguo, es decir, para qué llegaba, porque lo nuevo interfiere, en este caso la mamá. Bien, entonces eso es justamente lo que se estaría presentando en cuanto a la interferencia. Por eso hablamos acerca de interferencia proactiva y la interferencia retroactiva. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso es justamente lo que se va a llegar a presentar, ¿no? Dentro del campo de las interferencias. Interferencias. ¿Ya, muchachos? Muy bien, entonces ahí encontramos, ¿no? En la falla en la recuperación, hay esta forma o esta modalidad de olvido, porque todos son explicaciones acerca del olvido. Vamos a llegar a encontrarnos entonces con que no podemos acceder mediante códigos. Si una joven quiere recordar una fórmula matemática y no recuerda la mnemotecnia, por ejemplo, bueno, ustedes han de saber muchas más, ¿no? Por ejemplo, un profesor de física puede decir, para recordar que fuerza es igual a masa por aceleración, entonces ahí utilizamos FUMA. Para recordar la división celular, las fases, hablamos acerca de profase, metafase, anafase y telofase, ¿no? Cosas así. Entonces, utilizan mnemotecnias ustedes para poder recordar fórmulas. Bien, pero si el estudiante no recuerda la mnemotecnia, es obvio que no va a poder acceder al contenido. Eso es falla en la recuperación. A eso se refiere con falla en la recuperación. Entonces, los recuerdos no se pueden rememorar o no pueden traerse al presente debido a que no se usan las señales correctas de recuperación. Ello se demuestra con el fenómeno de tener la información en la punta de la lengua, esa es otra, en el que se sabe de que se conoce algo, pero no le puede recuperar, no se puede recuperar la información de esa manera, ¿no? Tener la información en la punta de la lengua. Un joven llega a encontrarse con una chica y le dice, yo te conozco de algún sitio, tu rostro me es familiar. Claro, nos conocíamos en el colegio. ¿De veras? Sí, ¿no? En primaria creo que fue.
Claro, sí, ya me acordé. Tu nombre, espérate, no me digas. Tu nombre es, a ver, empieza con M. María, no, no es María. Magdalena, no, tampoco no es Magdalena, pero empieza con M tu nombre. Y la chica le dice, ah, sí, ¿recuerdas que mi nombre era nombre de galleta? Margarita, ya me acordé. Entonces, lo que ocurre es que el chico no accedía al nombre de la muchacha, sino es hasta que ella le da una clave. La clave es el hecho de decirle que su nombre era nombre de galleta. Ah, entonces a partir de eso, ese es el código. Claro. Si no le hubiera dado el código, entonces no hubiera accedido. Claro. Entonces, el tenerlo en la punta de la lengua ocurre cuando se es consciente de cierto contenido o información en la mente, pero no puede llegar a accederlo porque no tiene las claves. Ujú. Porque no tiene la clave. Ah, entonces eso vendría a ser la falla en la recuperación. Falla en la recuperación. Muy bien, las claves. Y aquí encontramos varias formas, ¿no? De expresión. Sí, ahí están. Entonces, la falla en la recuperación. Necesitamos las claves para poder acceder así a la información. Muy bien, en el caso de una represión, aquí es donde aparece el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque la represión es un mecanismo de defensa. Los mecanismos de defensa están presentados por el psicoanálisis, en el cual, ante una situación que genera angustia, se retira la información de la conciencia, produciéndose así el olvido. Por ejemplo, vamos a una situación bastante sencilla, poco sencilla, ¿no? Eh, una joven llega a tener antecedentes familiares de la enfermedad de la diabetes. El abuelo tiene diabetes, el papá tiene diabetes, el hermano mayor tiene diabetes. Ella se ha ido a hacer unos exámenes y el día que tiene que recoger los resultados, se olvida de ir a recogerlos. ¿Eso es por qué? Porque inconscientemente no quiere enterarse de que puede también tener la enfermedad. Entonces, se llama olvido, olvido por represión. La represión es el mecanismo de defensa en donde si tenemos una información que nos es angustiante, se retira del foco de la conciencia, produciéndose así el olvido. A eso se va a referir. ¿Bien? Eso se va a llegar a referir. ¿Correcto? Ah, entonces, eso ocurriría. Por eso, por ejemplo, entonces decíamos acá, cuando olvidamos recoger unos análisis médicos, ya que inconscientemente no desearíamos saber si podemos tener una enfermedad grave. Sí. Papá, olvida saludar a la suegra por su cumpleaños. Ah, eso es inconsciente. Claro, es que genera angustia, pues. Claro. Es que no se lleva bien con ella. Tener en la mente, en la conciencia, el cumpleaños de la abuela, de la suegra, le genera pues angustia. Claro, angustia. Entonces lo saca del foco de la conciencia y se produce el olvido. Bien, muy bien. Entonces, de esta manera, eso implicaría la parte de la represión. Esa sería la parte de la represión. ¿Ya, muchachos? La represión explica incluso la llamada amnesia psicógena. Probablemente hayan escuchado acerca de esto. La amnesia psicógena es el tipo de amnesia que se produce por un fenómeno traumático, como por ejemplo una violación sexual. Una chica no recuerda quién fue, dónde fue, cómo fueron las circunstancias. ¿Por qué? Porque inconscientemente tener esa información presente le genera angustia y por tanto no recuerda ese contenido. Eso explica el por qué en algunas ocasiones podemos tener ciertos vacíos de recuerdos. Yo no sé qué fue de mí entre los 5 y los 10 años, porque yo recuerdo recién a partir de los 11, 12, 13, pero no sé qué ha sido de mí de 5 a 10 años, no sé qué pasó, me secuestraron, qué habrá sido. Por la verdad que no tengo, me han abducido, creo, porque la verdad no tengo ningún recuerdo entre los 5 y los 10 años. Entonces, ¿qué ha pasado? Según el psicoanálisis, probablemente la persona ha vivido algún tipo de experiencia traumática, angustiante, que inconscientemente no puede acceder a la información, porque eso genera angustia. Entonces, ¿eso también lo explica el psicoanálisis? Claro que sí. Ah, entonces, eso implicaría la llamada represión.
Eso es lo que va a suceder cuando hablamos acerca de la represión. Entonces, pueden haber personas que sí, efectivamente, pueden tener vacíos en su historia personal. Tienen vacíos. Entonces, yo no recuerdo qué pasó, qué fue de mí durante esa etapa, durante esta otra. Freud diría de que a lo mejor vivimos un momento, un episodio en nuestra vida traumático o altamente significativo a nivel emocional que finalmente nos genera angustia. Y tenerla presente, entonces, más bien genera dolor y sufrimiento. Por eso es que un mecanismo de defensa para defendernos de eso, lo alejamos de la conciencia de manera inconsciente y se produce el olvido. Bien, entonces eso viene a ser una de las explicaciones de la llamada amnesia psicógena. Es un tipo de amnesia, que esta es la que mejor lo llega a representar. Bien, bien, entonces eso, por ejemplo, se estaría llegando a brindar en ese sentido, ¿no? Decaimiento de la huella némica, interferencia, falla en la recuperación y la llamada represión. Muy bien, chicos, eso lo vamos a ver entonces aquí expresado, ¿no? En cuanto a las alteraciones de la memoria, bueno, que hay varias, por cierto, nos vamos a quedar solamente con las que más les pregunta, o al menos la que está también en el material, ¿no? Vamos a verlo a continuación. Listo, con eso cerramos lo que van a llegar a ser entonces las causas del olvido, pues, ¿no? Para pasar a las alteraciones. No recuerdo nada de mi vida hasta los 4 años, dice, no, eso no, hasta los 4 años. Ya, claro, claro que sí. ¿Qué? Profe, no recuerdo nada de mi vida hasta los 4 años, o sea, a partir de los 4 años en adelante. Claro, eso se llama pues la amnesia de la infancia, pues. Nadie recuerda cuando nació, pues, ¿no? Decir, pues, no, sí, cuando nací, pues vi una luz al final de un túnel. No, pues no hay eso, nadie recuerda eso. Claro, pues eso implicaría el hecho en que la persona no tiene recuerdo de eso. ¿Por qué? Porque no es consciente, pues no se desarrolla todavía la conciencia. Eso sí, no, sí, a esa hasta los 3 años. De 3 años en adelante se va formando la conciencia, pues. Claro, ¿no? Entonces, pues no tenemos recuerdo de nuestro primer añito, ni nada de eso, ¿no? Y se llama amnesia de la infancia, que es un estado normal, ¿no? Claro, donde no tenemos recuerdos hasta antes de esta edad. ¿Ya? Muy bien. Alteraciones de la memoria. Una de las alteraciones de la memoria más conocida se viene con respecto a la amnesia. La amnesia se entiende como el llamado olvido patológico o ausencia patológica del recuerdo. Ya dijimos que el olvido es normal, pero cuando ya el olvido viene acompañado pues de o generado por una lesión cerebral, entonces ya estamos hablando de una patología, ya estaríamos hablando de una patología, ¿no? Esa es la forma, ¿no? En la cual se daría, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, entonces eso implicaría a partir de ello, ¿no? Claro, así es, eso implicará. ¿Qué están preguntando? Am, ya, se puede llegar a presentar en el caso de imágenes. Se ha tenido referencia de muy pocas personas que puedan llegar a tener una referencia nítida de eso. Algunos consideran que vienen a ser más bien forma de llenar vacíos. Como yo no tengo ningún tipo de recuerdo al año, a los 2 años, entonces lo que hace mi mente es construir imágenes que simulan llenar ese vacío. Entonces, eso implicaría, correcto. Estos estudios señalan de que podrían llegar a estar vinculada a imágenes que construimos en nuestra mente. Es más, incluso pueden producirse de la imaginación. También, por ejemplo, de niños nos pueden decir, ¿y cómo fue mi primer añito? Ah, tu primer añito fue con globo, fue con payasos y hubo una señorita vestida de pera haciendo acto de magia. Ah, genial. Entonces, solamente basta con imaginarlo. Y luego, cuando es niño, ¿ah? Pero luego esta persona llega a formar esta imagen más consolidada en su mente, que llega a un punto en el cual asegura a recordar haber pasado su fiesta de cumpleaños de un añito. Claro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la imagen que había formado de lo que le explicaron finalmente terminó creyéndosela, ¿no? Y por lo tanto, eso implicaría asumirla ya como parte de un recuerdo. Ujú. Eso es lo que va a suceder, ¿no? Puede o no ser real, efectivamente. Puede ser que la persona misma se engañe con algunas imágenes que haya construido en su mente cuando en verdad no ha sucedido, ¿no? Claro, ¿ya? Muy bien, entonces eso es lo que va a suceder a partir de ello, ¿no? Correcto, pero sí, claro, si nuestra mente siempre busca llenar vacíos,
Siempre busca nuestra mente llenar algunos vacíos. Claro, siempre. Busca cada momento. Ese es incluso a veces de manera no consciente. Así, cuando ustedes se enojen con alguien y no le digan nada, luego su mente trata de llenar eso y decir, pero le pude haber dicho eso, pero le pude haber dicho lo otro. ¿Cómo no fui capaz de? Claro, porque su mente busca completar siempre los vacíos. Claro, eso es algo ineludible. Siempre vamos a buscar llenar vacíos. ¿Ya? Muy bien, entonces eso implicaría, ¿no? Ajá. Muy bien, a continuación. Pero si no soy la única en mi familia, ¿qué le pasa? Y si no? Ah, si no soy la única en mi familia, ¿qué le pasa? Ah, o sea que hay más personas, ¿a eso te refieres? Que pueden haber más personas. Ya, muy bien. De ser más personas, sí, pues no habría que ir a terapia familiar. Histeria colectiva, eso, chico. Entonces, en este caso, claro, ¿no? O sea, es probable que podamos llegar a contar parte de eso. Claro, entonces eso también es aprendido, por cierto. Sí, también es aprendido. ¿Por qué? Porque mi hermano también contó lo mismo. Mi papá también decía que también él tenía recuerdo de su primer añito, cosas así, ¿no? Claro, a eso se refiere. Sí, también se puede llegar a aprender ahí algunos detalles. ¿Ya? Muy bien. Entonces, continuamos entonces. Dentro del ámbito de la amnesia, tenemos ahora la amnesia retro. Hay varios tipos de amnesia, pero nos vamos a centrar solamente en aquello que les puede venir más, que es lo que está también en el material de la pre, ¿no? La amnesia retrógrada y la amnesia anterógrada, ¿no? Ya habíamos hablado incluso de la amnesia psicógena. La amnesia retrógrada ocurre cuando la persona no puede recordar todo aquello que pasó antes del evento traumático. Por lo tanto, no puede recordar lo que pasó antes del evento traumático. No recordaría su nombre, dónde vive, datos personales, no los tiene presentes. Eso es amnesia retrógrada. Aquí, este tipo de amnesia se llama también amnesia de evocación. Consiste en la imposibilidad de recordar sucesos que se dieron antes del trastorno, mayormente orgánico, o sea, lesión cerebral. Un paciente con este tipo de amnesia no podrá recordar el nombre del presidente de la República, ni tampoco dónde vive, ni tampoco sus datos personales. Claro, eso es la amnesia retrógrada. Eso es amnesia retrógrada. Este es el tipo de amnesia que vemos a lo mejor en las películas, ¿no? El protagonista se accidenta, se choca contra un árbol, luego amanece en un hospital y no recuerda quién es. Entonces, eso es justamente lo que se daría en una amnesia retrógrada. En cambio, en una amnesia anterógrada, ocurre que la persona sí recuerda lo que pasó antes del evento traumático. Recuerda a su familia, quién es, dónde vive, pero lo nuevo que aprende no lo puede recordar. Por eso se llama amnesia de fijación. Tal vez esto les es familiar, ¿no? Hay una película llamada Como si fuera la primera vez. Es es una película que es una película romántica, pero que también es humorística, ¿no? ¿Cómo le llaman esos? Eh, Se me fue el nombre. Pero bueno, entonces, en este caso, este tipo de película, en esta película, comedia, esta comedia romántica, está, ¿no? Una comedia romántica, excelente. Entonces, en esta película es donde la protagonista se llega a chocar contra un árbol, se accidenta y pierde la memoria. Pero sí recuerda a su papá, recuerda a su hermano, recuerda como si fuese cada día el cumpleaños de su papá. Pero lo nuevo que aprende no lo puede recordar, no lo puede retener, como cuando conoce a un chico y no lo recuerda al día siguiente. Entonces, en este caso, perdón, se daría una amnesia de tipo anterógrada. ¿Por qué? Porque sí recuerda todo lo que pasó antes del evento traumático. Claro, antes del accidente recuerda todos los sucesos, pero después de ello no lo recuerda. Entonces, eso es lo que se daría en el caso de una amnesia anterógrada, ¿no? Eso es lo que se daría, ¿no? En una amnesia anterógrada. Entonces, una amnesia anterógrada sí tiene recuerdo de lo que pasó antes del evento traumático, toda su historia previa sí lo va a recordar, pero lo nuevo que aprende no lo podría recordar, ¿ya? Entonces, eso viene a ser la amnesia retrógrada y la amnesia anterógrada, ¿no? Muy bien, entonces si yo recuerdo un accidente de tránsito de manera más o menos exacta, ya pues está bien, pues, ¿no? Qué bueno, porque eso haría que te permita recordar, pues, ¿no? La información. Claro, entonces si es así, está bien, pues, ¿no? Claro, ¿no?
Las personas más bien con amnesia son personas en las cuales no podrían llegar a tener entonces un recuerdo nítido de aquello que haya sido antes o después. ¿No? Por eso se llama retrógrada y anterógrada, ¿no? Por esa razón, ¿correcto? La amnesia lacunar, que eso es otro tipo de amnesia, consiste más bien en la pérdida parcial de la memoria que se da en su mayoría en estado de confusión mental, obnubilación o incluso cuando alguien va saliendo del estado de coma, ¿no? Como por ejemplo, luego del tremendo susto que pasa un individuo al casi ser arrollado por un autobús, olvida cómo acontecieron los hechos. Eso solo es momentáneo. Entonces esto va a ocurrir cuando la persona casi va a ser arrollada por el tren, supongamos, ¿no? Por el tren eléctrico. Y la persona luego, pues del shock, no recuerda cómo ocurrieron los hechos. Entonces, eso vendría a ser, se daría entonces ante estados emocionales intensos, claro, ante estados emocionales también así de intensos. Se llama amnesia lacunar, pérdida parcial de la memoria que se da en su mayoría en estado de confusión mental. Se llama amnesia lacunar. Eso será amnesia lacunar. Ujú. Muy bien, eso vendrá a ser entonces, ¿no? La amnesia retrógrada, amnesia anterógrada y la amnesia lacunar. Cuando la persona puede llegar a superar su shock, puede recordar algún tipo de dato o información, sí, eso es posible, ¿no? Claro, eso sí sería posible. ¿Ya? Muy bien, entonces, eso implicaría, por cierto, ¿no? Ujú. Claro, solamente en el momento nada más, cuando hablamos acerca de la amnesia lacunar, ¿no? Sí, solamente ese detalle. Nada más ese momento, ¿no? Claro, ¿no? Cuando llega a darse, la amnesia lacunar solamente se da en el momento nada más. Entre otras alteraciones, ¿cuál tenemos? La hipernesia. La hipernesia se convierte en la exaltación de la memoria. ¿Qué significa? La exageración del recuerdo. Una persona con hipernesia puede recordar más de 2000 palabras de un diccionario e incluso recordar en qué página está dicha palabra. Entonces, puede recordar demasiado contenido de información, claro, ¿no? Pero eso más que parece una anomalía, parece una bendición, ¿no? Uno diría, wow, ¿cuándo puedo almacenar gran cantidad de información? Sin embargo, en la práctica no es así, porque la persona con hipernesia no puede llegar a recordar mucho, perdón, recuerda mucho contenido de información, pero recuerda mucho contenido de información, recuerda mucho contenido de información, pero también información que ya no es necesaria. Entonces la información viene a nuestra mente, pero ya no es necesaria. Claro. Ujú. Entonces eso es lo que va a ocurrir. Entonces la persona puede recordar mucho contenido, bastantes datos, ¿no? Pero ya no es necesario recordarlo. Esa es una hipernesia. Y hasta donde se sabe, tampoco no se tiene una causa exacta. Hay personas que pueden llegar a presentar la parte de una hipernesia con síndrome de Asperger. Hay un tipo de autismo que es el síndrome de Asperger y hay personas que pueden tener una supermemoria, como una memoria fotográfica. También se sabe de que hay personas que han tenido accidentes y luego del accidente automovilístico, luego de una lesión cerebral, la persona llegó a salir del hospital con hipernesia. Entonces no le generó el accidente una amnesia, no, al contrario, estimuló una parte de su cerebro que le permitió una hipernesia. Entonces, eso también ocurre, sí, también se tiene ese registro. Entonces, no se sabe exactamente qué estaría provocándolo. A lo mejor, en este caso, cierta estimulación de áreas cerebrales, o por otro lado, pues tiene que ver también con otro tipo de factores, como en el caso de los trastornos que hemos mencionado, ¿no? Claro. Esa es una hipernesia, ¿no? En una paramnesia ocurre el falso reconocimiento. Aquí la persona llega a reconocer, por ejemplo, algún tipo de información como algo personal, algo que le haya sucedido, cuando en verdad no ha pasado. Una persona con paramnesia puede llegar a estar segura de que ha viajado el fin de semana, cuando en verdad nunca salió de la ciudad. Entonces, esto es la paramnesia, el llamado falso reconocimiento, donde se produciría en el caso de un déjà vu. La persona tiene la conciencia de que algo no ha, como si algo hubiera sucedido, ha pasado con él, cuando en verdad nunca ha pasado. Claro, ese es el déjà vu. Por eso se llama el déjà vu o lo ya visto.
Y también, por otro lado, tenemos al jamais vu, que es lo jamás visto. Aquí la persona sí lo ha vivido, pero no lo reconoce como parte de su experiencia personal. Entonces aquí la persona se ha viajado, pero cuando luego regresa a ese lugar, no tiene el reconocimiento de haber estado ahí antes. Pero sí lo ha vivido, claro, sí ha llegado a estar ahí antes, pero no lo reconoce como parte de su propia experiencia. ¿Bien? Ese es el jamais vu o lo jamás visto. El déjà vu es lo ya visto. ¿Bien? Paramnesia, son paramnesias o falsos reconocimientos. Pero también por otro lado tenemos en el caso de la disnesia, y esto va a llegar a darse como un debilitamiento de la memoria. Se da un debilitamiento, pero en la fijación. Una persona con disnesia puede aprender algo y al poco tiempo lo olvida para luego volver a recordarlo. Entonces, esa es la disnesia. Entonces, no es que se da un olvido permanente, no, no se da un evento permanente. ¿No? Eso se llama en el caso de la disnesia, ¿no? Es en el caso de la disnesia o debilitamiento de la memoria. ¿Sí? Así se daría, ¿no? Tiene relación con el efecto Mandela. El efecto Mandela se da a nivel colectivo. No, no podríamos decir pues que todos tienen paramnesia, ¿no? Porque la paramnesia sería pues personal. Claro, en cambio, en el efecto Mandela, no, pues estamos hablando de un público que todos creen haber visto lo mismo, ¿no? Entonces, eso es masivo, pues. No podemos decir, porque todos estamos hablando de alteraciones, no podemos decir, porque media población está alterada de la memoria, ¿no? Porque ese es individual, pues, ¿no? En cambio, el efecto Mandela es un efecto colectivo, claro, en donde las personas tienen un recuerdo de algo que parece haberse dado cuando en verdad no ocurrió. Claro, ¿no? Pero eso no es una anomalía, pues eso no es un trastorno. En cambio, lo que estamos viendo son trastornos, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿correcto? Entonces, la disnesia es un debilitamiento de la memoria. En un debilitamiento de la memoria ocurre cuando se graba algo en la memoria y al poco tiempo se olvida para luego volver a recordarlo. Entonces, por eso se llama alteración de la fijación o debilitamiento de la memoria en cuanto a la fijación de la información. Eso se llama disnepsia, debilitamiento de la memoria. Pero también hay otro tipo de alteración en la memoria que se llama ecmnesia. Esta es la que ocurre, por ejemplo, en veteranos de guerra, personas que han vivido momentos traumáticos en la guerra y que luego le parece revivir el pasado como algo presente. Es un trastorno en el que revive porciones de su pasado como si estuvieran ocurriendo en el presente. Entonces, una persona que ya terminó la guerra, supongamos, esta persona se levanta temprano y dice, ¿y cómo vamos? ¿Cómo vamos? La guerra terminó hace 5 años, pero la persona sigue asumiendo que todavía estamos en guerra. Entonces, él recuerda como si el pasado estuviera siendo vivido en el presente. Claro, entonces eso es la ecmnesia. Es en el caso de la ecmnesia, por ejemplo, ¿no? Donde las personas entonces llegan a revivir el pasado como si se tratase de algo actual o como si se tratase de algo presente. ¿Bien? Eso es lo que vamos a llegar a encontrar allí. ¿Ya? Bueno, chicos, hasta ahí entonces nuestro tema de memoria. Al regreso vamos a señalar ya la siguiente parte, donde vamos a ver también los procesos mentales superiores, pues, ¿no? Pensamiento, lenguaje y también, por otro lado, la parte de nuestra parte de filosofía, también la segunda parte, ¿no? Que vamos a ir viendo sobre las tesis, claro, ¿no? Y algunos conceptos que es importante recordar, ¿ya? Listo, muy bien, chicos, hasta ahí entonces y nos vemos ya dentro de una horita entonces, ¿ya, chicos? Muy bien, nos vemos entonces, chau, 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 aprovecho para comer algo apropiado, nos vemos, chicos.